Iglesia Manuel, muy buenos días. Bienvenidos a su servicio dominical. En esta mañana queremos darle gracias a Dios por un domingo más que nos permite estar acá reunidos para aprender de su palabra. Le damos gracias a Dios por este medio que permite que utilicemos para congregarnos virtualmente y para tener comunión los unos con nosotros. También damos gracias a Dios por la vida de los hermanos que se disponen para preparar las enseñanzas y le damos gracias a Dios por las familias aquí representadas para que podamos ser edificados. En esta mañana vamos a continuar en lo que tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. Continuamos con el libro de Primera de Tesalonicenses. Entonces vamos a dejar esta enseñanza en manos del Señor y vamos a orar. Oramos, mis hermanos. Señor, Padre maravilloso, Dios del cielo, muchas gracias te damos, amado Dios, por un nuevo día más de vida que nos das. Padre, muchísimas gracias por este medio en donde permite, Señor, que nosotros podamos congregarnos, que podamos tener comunión, en donde podemos honrarte y glorificar tu precioso nombre, Señor. Muchísimas gracias, Padre, por la vida de los hermanos que tú permites, Señor, para que preparen las enseñanzas. Te pido que le des sabiduría, inteligencia a Dios. Te pido, Padre amado, también que aparte de nosotros, las personas que estamos aprendiendo, Señor, todo lo que estorbe, todo lo que haga que nosotros nos distraigamos, Señor, aléjalo de nuestras vidas, Señor, permite que tengamos un corazón dispuesto, que tengamos el tiempo para que nosotros podamos aprender y crecer en tu palabra, Dios maravilloso. Padre amado, también te doy muchísimas gracias en esta mañana por el trabajo que tú le has dado a todos los hermanos que han podido continuar con sus trabajos, porque ellos han podido ofrendar, Dios, con responsabilidad, como lo han hecho, Dios. También te pido, Padre amado, por las personas que de pronto tuvimos dificultad, hemos tenido dificultad, Señor, en los trabajos, para que seas tú, eterno Dios, proveyéndonos un empleo. Nosotros lo queremos hacer como tú dices, Padre, trabajar con nuestras manos, Padre maravilloso, para poder, Señor, hacer lo principal, que es ofrendar y que puede participar de tu obra, Dios del cielo. Sabemos que tu obra continúa y hay muchas cosas que se necesitan, Padre amado. Entonces, muchísimas gracias por aquellos hermanos, Señor, que han asumido esa responsabilidad, que lo han hecho, Dios. Y también muchísimas gracias por todo lo que tú dispones para nuestras vidas, porque a raíz de eso podemos nosotros crecer y podemos entender, Dios mío, lo poderoso y lo fiel que tú eres con nosotros, Padre maravilloso. Señor, gracias te damos y dejamos esta mañana en tus preciosas manos, que solamente para ti esta mañana sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo, mis hermanos. Entonces, para terminar, quería regalarles un versículo. Lo encontramos en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7. Dice la palabra de Dios: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Muchas gracias, mis hermanos, y los dejo en manos del siguiente hermano para lo que sigue esta enseñanza. Muy buenos días, Iglesia Bautista Manuel. Dice el Salmo 113, del 1 al 3. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Quiero preguntarles en esta mañana, hermanos, ¿cómo estamos alabando el nombre de Jehová? ¿Realmente podemos decir en nuestras vidas, a través de lo que hacemos, que Él es nuestro Rey exaltado? Es por ello que los invito a que cantemos el siguiente himno, Rey exaltado.
Continuando con la alabanza hacia nuestro Señor, quiero que leamos 2 de Samuel, capítulo 22, del 2 al 3. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Pensando un poco en todo lo que está sucediendo, en el tema de la crisis mundial que estamos viviendo en estos momentos, y que el mundo ya no encuentra dónde colocar su esperanza, les pregunto a ustedes, hermanos, ¿dónde está puesta nuestra esperanza? ¿Realmente podemos decir que nuestra esperanza está puesta en Dios? ¿Realmente podemos decir que Él es nuestra roca? ¿Realmente podemos decir que en Él confiaremos? Es por eso que les invito a cantar este hermoso himno llamado Mi Roca. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré,
En su presencia voy a estar, sin manchar de él vendré, justificado por la fe. Amigos de Manuel Kids, Samuel tiene una invitación que hacernos. ¡Cuéntanos! Hola amigos, la invitación es que todos los sábados a las 4 de la tarde nos conectemos virtualmente a nuestra reunión de niños. No se lo pierdan. Dios de milagros, de amor, sanidad, salvación. Hermanos, muy buenos días. La Federación Bautista Independiente Fundamental de Colombia hace la invitación a nuestra iglesia Emanuel para nuestra reunión anual de iglesias año 2020. El tema que vamos a desarrollar es Extendiéndonos a la meta. Lunes festivo, 17 de agosto, desde las 2:30 de la tarde hasta las 6:30 de la tarde, conexión por Zoom. Y desde el día 18 hasta el día 21 a las 7 de la noche, también la conexión por Zoom. Hermanos, allí les esperamos. El COVID-19 nos tomó por sorpresa y ha crecido la necesidad dentro de nuestra congregación. Por esta razón, creamos el link Provisión Cero, pensando en aquellos hermanos que necesitan una ayuda. Solo debes dar clic en el enlace y luego enviar el mensaje automático. Nos comunicaremos contigo. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. Hemos hablado de la ventana 1040. Primero, las razones para evangelizar. Segundo, las principales corrientes religiosas y hoy algunos países. Esta ventana 1040 abarca 60 países, de los cuales 9 tienen la mayor población no cristiana: China, India, Indonesia, Japón, Bangladesh, Pakistán, Nigeria, Turquía e Irán. Hablaremos de China e India.
La China, capital Pekín, idioma mandarín, practican taoísmo, panteísmo, confucianismo y lo que nosotros conocemos más de cerca, el yoga, que viene directamente del hinduismo. Yoga, cada posición corporal del yoga tiene la intención, dedicación e invocación de espíritus, es decir, de demonios. Aún dentro de nuestras iglesias hay personas practicando estas cosas que no le agradan a Dios. India, capital Nueva Delhi, país de Asia del Sur, tiene 1.393 millones de habitantes, el segundo país más poblado del mundo. Idioma inglés, hindú, tamil, bengalí. La apertura del Evangelio es difícil y en algunos se vuelve imposible. En muchos de los países de la ventana 1040 se les conoce como áreas de acceso creativo. El 95% de estas personas de la ventana 1040 nunca han oído del Evangelio. ¿Qué haremos nosotros? Buenos días, hermanos, dando gracias al Señor por este día de bendición, el día del Señor, el día en que nos reunimos como hermanos en Cristo para edificarnos, para compartir, para tener comunión los unos con los otros. Vamos a la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 10. Dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe? Que el Señor bendiga su santa palabra. Bueno, buenos días, iglesia. ¿Cómo se encuentran después de una semana ya sin poder ver, contemplándonos ya en los últimos cursos que tenemos martes y miércoles, animándonos unos con los otros? Volvamos a retomar el libro de Primera de Tesalonicenses. Dijimos que habíamos tomado ya la primera parte, Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 hasta el 5. Y de allí pudimos retomar algunas cosas que nosotros comenzamos a pensar, bueno, ¿qué me falta a mí para poder pensar en el ministerio? Recordemos, ministerio igual a servicio, y eso significa que debemos tener unas características como cristianos, como creyentes, para poder crecer espiritualmente y ayudar a crecer a otros. Recordemos que el ministerio no se hace simplemente con mis intenciones y con mis ganas, sino que día tras día tenemos que ser como Cristo, y esto nos va a llevar hasta el punto de poder hacer las cosas tal cual como Él la manda. Y es ya no tanto lo que yo pienso, de pronto lo que anhelo, lo que deseo, sino lo que piensan los otros. ¿Cómo puedo ayudar a crecer a los otros? ¿Qué puedo hacer para ayudar a crecer a los otros? Y dejamos a Pablo y a Timoteo con algunas características que nosotros deberíamos tener como creyentes. Pero cuando comenzamos a pensar en un equipo de fútbol y pensamos en el delantero, en el defensa, en el arquero, comenzamos a pensar y decimos, bueno, pero un equipo no hace todo, ¿verdad? Vemos de pronto, algunos dicen, Messi cambió desde que se fueron Iniesta y otros jugadores, y Messi no vuelve a ser el mismo. ¿Por qué? Porque necesitaba un equipo completo. Lo mismo va a pasar acá. Todos nosotros, cada uno de nosotros como creyentes, tenemos que seguir creciendo uno al lado del otro. ¿Y eso qué va a hacer? Que nosotros comencemos a crecer como iglesia. Y es lo que nosotros tenemos que comenzar a ver el día de hoy. Ya no lo vamos a ver de una manera específica, sino de una manera general. Lo vamos a ver desde este punto. Entonces, cuando yo comienzo a traer a la mente la siguiente canción, ustedes comenzarán a pensar y de pronto a tener algunos recuerdos.
Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino. Cuando escuchamos esta canción, comenzamos a pensar en nuestros hermanos de la iglesia, en nuestros amigos, en nuestros compañeros. Algunos se han hecho más amigos en esta época y comenzamos a pensar de pronto en una pared completa en la que yo soy uno y mi hermano es el otro y mi otro hermano es el otro, y juntos comenzamos a formar una sola pared en el nombre de Cristo. Extraviados ya no más, y Cristo es nuestra bandera. Pero cuando comenzamos a pensar en estas cosas, comenzamos a pensar de pronto un poco más en lo que viene como iglesia. Y es cuando nosotros comenzamos a ver las siguientes imágenes, ¿qué pensaríamos nosotros? ¿Cómo podríamos identificarlo nosotros? Y vamos a ver las siguientes imágenes, y acompáñenme a ver las siguientes imágenes. Y yo sé que cuando ustedes la vean, me van a comenzar a decir qué imagen es la que sigue. Cuando ustedes están ahí y viendo ya esas imágenes, comienzan a mirar estas imágenes y ustedes ya comienzan a pensar, listo, nuestra mente ya la dio y comenzamos a pensar, ¿cuál es la primera imagen que tienen ahí? La primera va a ser Starbucks. Y algunos comenzamos a pensar, Starbucks igual a café. Al lado está Mastercard. Mastercard está asociada ya con tarjetas de crédito. De una vez comenzamos a pensar, tarjeta de crédito, tarjeta de crédito. Luego seguimos y viene el logo de Nike. ¿Cuántos no conocemos el logo de Nike? Pensamos en Nike y de una vez pensamos en deportistas. Yo pienso en Ronaldinho en sus épocas gloriosas en el Barcelona. Y al lado tenemos una manzanita. Cualquiera la puede identificar y es la manzanita de iPhone. Y todos decimos iPhone igual a tecnología. Entonces podemos ver estas cuatro cosas y comenzamos a identificar características. Pero vamos a hacerlo de pronto con algunas imágenes más claras. Unas imágenes que yo sé que ustedes lo van a detallar. Vamos a verlas. Estas imágenes ustedes las pueden ver. La primera, ¿cuál van a encontrar ahí? La primera, Facebook. Todos conocemos Facebook igual a redes sociales, ¿verdad? Al lado tenemos Instagram. Instagram igual a fotos. Y comenzamos a asociar Instagram, fotos. Al lado vamos a tener a YouTube. YouTube igual a videos. Pero hay otra imagen que quiero que vean y es una imagen un poco más difícil que nosotros. Algunos no la van a reconocer, pero otros apenas la vean, yo sé que la van a reconocer. Y es caldo Doña Gallina. Don Luis me regala un caldo Doña Gallina y muchos de nosotros comenzamos a pensar, vemos al niño haciendo como una gallina y ya reconocemos caldo Doña Gallina, ¿verdad? Comenzamos a asociar cosas. Pero cuando vemos la siguiente imagen, ¿qué pensaríamos nosotros? ¿Qué pensaríamos nosotros? ¿Cómo describiríamos esta imagen? Sí, todos decimos iglesia, pero ¿con qué asociaríamos la iglesia? Dijimos que las anteriores las asociábamos con tecnología, con comidas, con redes sociales, pero ¿cómo asociamos la iglesia? ¿Cómo la asociamos? Por eso a este mensaje quiero colocarle en este momento una iglesia que marca la diferencia. ¿Por qué una iglesia que marca la diferencia? Cuando vamos a ver a la iglesia tesalónica, tenemos que comenzar a ver qué ejemplo nos deja ella. ¿Por qué Pablo comienza a exaltar vez tras vez a la iglesia tesalónica por diferentes circunstancias y diferentes cosas? ¿Por qué desde el primer capítulo, como lo vimos desde el principio en el resumen, dijimos la iglesia de Tesalónica, ella misma marca la diferencia? Pablo no tenía que estar hablando de ella. La iglesia de Tesalónica hablaba por sus propios hechos, por sus propias condiciones, lo hacía ella misma sin necesidad de que nadie estuviera hablando de ella. Pero cuando vamos a hablar acerca de una iglesia que marca la diferencia, tenemos que pensar
cómo la iglesia de Tesalónica nos puede llegar a influenciar a nosotros, la Iglesia Bautista Emanuel de Perdomo, a poder ser una iglesia diferente. Hace 8 días vimos un cristiano diferente, hoy vamos a ver una iglesia diferente, una iglesia que marca la diferencia, una iglesia que quiera exaltar a Dios, una iglesia que busque la santidad, el amor, la fe, las buenas obras, y hacia allí es donde Pablo nos quiere llevar. Por eso este mensaje lo llamaremos una iglesia que marca la diferencia, por estas mismas cosas. Por esto mismo, por eso, cuando vemos a la iglesia tesalónica, vamos a encontrar que es una iglesia que marcó muchísimo, dejó huella en cada lugar donde se escuchaba. La iglesia de Tesalónica era un ejemplo para todas las demás iglesias. Y por eso quiero que vayamos a ver todas estas características, pero primeramente vamos a nuestro texto, a 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 10. 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 10. Estando allí, 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, dice lo siguiente: pero cuando Timoteo volvió de vosotros, a nosotros nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Cuando vemos esto, vemos que la primera característica de una iglesia que marca la diferencia es una iglesia que tiene fe. ¿Por qué? Versículo 6, pero cuando Timoteo volvió a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe. Cuando volvemos al capítulo, empezamos el capítulo 5, el capítulo 3, perdón, encontramos de nuevo y tenemos que ubicarnos otra vez en que Timoteo se había dispuesto y Pablo había enviado a Timoteo hasta Tesalónica para mirar qué era lo que estaba pasando con esta iglesia. Y dejamos a Timoteo allí en Tesalónica llevando un mensaje de parte de Pablo, pero él también devolviéndose con buenas obras, con buenas noticias de parte de esta iglesia. Las noticias fueron perfectas, las noticias fueron buenas, hasta tal punto en el que Pablo tiene que detallarnos en este capítulo las cosas que tenía que decirnos, las cosas que tenía que contarnos. Y por eso Timoteo va a tener que llevarnos hasta este punto y decirnos, bueno, ¿cuál es la primera característica que tiene que tener una iglesia? La iglesia que marca la diferencia es una iglesia que tiene fe. Cuando vemos allí, vemos que la iglesia de Tesalónica está confirmando cosas, está mostrándonos cosas, está mostrándonos que esta iglesia era totalmente diferente. A pesar de que sus hermanos estaban comenzando a morir, ellos decían, nosotros sabemos en quién confiamos, y Pablo tiene que comenzar a trabajar en ellos. Pero la iglesia de Tesalónica sabía por quién trabajaba, sabía a quién servía, sabía a quién decía las cosas. Por eso ellos estaban confiados. Cada paso que ellos vieran, cada circunstancia que ellos hacían era para que Dios fuera exaltado, para que Dios fuera cada vez más enaltecido. Y esta iglesia tenía que comenzar a pensar en una iglesia que tenía fe. La iglesia de Tesalónica tenía muchísima fe, pero a pesar de las circunstancias, como lo decíamos, estaban muriendo personas, ellos seguían confiando, ellos tenían la fortaleza y la certeza en lo que estaban esperando. Ellos tenían la convicción de lo que esperaban. Ellos sabían todo lo que ellos estaban haciendo. Por eso ellos sabían a quién trabajaban, como lo decíamos. Ellos sabían por quién trabajaban. Ellos sabían por qué estaban pasando todas estas cosas. Por qué Cristo estaba con ellos y ellos en cada momento lo estaban haciendo. Y ellos sabían muy bien que todas estas cosas que estaban viviendo fue todo lo que el apóstol Pablo les enseñó. Ellos aprendieron muy bien del apóstol Pablo. Ellos estuvieron siempre pensando en cómo era Pablo, y esta iglesia siguió el ejemplo de Pablo. Y cuando vamos allí, tenemos que comenzar a pensar en los elementos que esta fe es. Dijimos, bueno, la fe, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, es una confianza muy, pero muy segura en algo, que algo hayamos visto, de algo hayamos tocado, de algo que se hayamos podido ver. Cuando comenzamos a ver esto, comenzamos a pensar en muchas cosas, cosas que de pronto comenzamos a pensar nosotros, de cosas que nos dijeron. Por ejemplo, existen grandes hombres a través del tiempo. Por ejemplo, si yo les hablo de Martín Lutero, muchos van a escuchar, uy, sí, yo escuchaba a un Martín Lutero por ahí. Si yo les digo Simón Bolívar, comenzamos a pensar, bueno, Simón Bolívar de una vez, como lo recordábamos el 20 de julio,
La persona que ayudó y Dios utilizó para que el pueblo de América y más nosotros los colombianos fuéramos libres de los españoles. Y comenzamos a pensar, listo, ¿cuántos de nosotros conocimos a Simón Bolívar? ¿O cuántos de nosotros conocimos a Martín Lutero? ¿Cuántos? Muchos no los conocimos, ninguno de nosotros conocimos a estos hombres. Pero ¿qué es lo que marcaba la diferencia? La diferencia es que a nosotros nos han contado las cosas que han venido pasando y esas mismas cosas son las cosas que nosotros podemos hablar y decimos, es verdad. Es verdad, Simón Bolívar hizo tal cosa, Martín Lutero hizo tal cosa, tal persona hizo tal cosa a través de los años y comenzamos a pensar, bueno, esto ya no es fe, sino es conocimiento. ¿Por qué? Porque es fe y no conocimiento. Porque nosotros sabemos de que todo esto pasó y hay certeza de lo que pasó. Pero recuerden que cuando nosotros hablamos acerca de la fe, confiamos en un Dios que marcó la diferencia, el Dios que es creador y nos mostró desde el principio cómo van pasando las cosas, cómo van pasando estas circunstancias. Y cuando vemos cada característica, cuando vemos cada cosa de un Dios que es perfecto y nos muestra a través de las épocas cómo ha trabajado y cómo ha venido trabajando, es que podemos comenzar a ver, ven, ya no es conocimiento, ya no es simplemente leer esto y un libro más de cultura, no. Creemos en todo lo que ha pasado acá, desde la creación hasta cuando Él vuelva por segunda vez y haga un cielo nuevo y tierra nueva. Y Dios nos está diciendo, esto es fe, no es conocimiento. No es conocimiento para envanecernos. Pero cuando vamos a hablar acerca de esto, también vamos a tener que hablar de dos tipos de fe. La primera va a ser una fe bíblica, una fe natural, y otra va a ser una fe bíblica. ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? La fe natural es aquella que simplemente nosotros podemos llegar a confiar en otros. Por ejemplo, cuando tú tomas un autobús y no sabes para dónde vas, tú le preguntas al chofer y tú le dices, voy para tal lugar, ¿será que me puedes llevar y me puedes decir? Y creo que a todos nos ha pasado y todos confiamos en que el conductor nos va a decir dónde es el lugar a pesar de que no lo conozcamos. Eso es lo que nosotros tenemos que ver de una fe natural. ¿Por qué? Porque simplemente esa fe natural simplemente va a llegar hasta el punto en el que voy a confiar en ese hombre hasta cuando yo lo vea, hasta cuando mis sentidos no den más. Hasta ese momento voy a confiar en este hombre. Eso es la fe natural. Cuando yo tengo que ver y palpar algo para poder confiar en los seres humanos o aún cuando mi conocimiento me va a traer hacia algo. Hacia eso es la fe natural. Eso es lo que la Biblia nos va a mostrar y nos va a decir que esa es la fe natural, simplemente tener una confianza en alguien. Pero cuando vamos a hablar de una fe bíblica, de la fe que tenía la iglesia de Tesalónica, vamos a hablar de algo totalmente diferente. Algo que no necesitamos ver ni sentir para poder creer. Como lo dijimos, nuestra definición es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A diferencia de lo natural, nosotros no tenemos que esperar que todo llegue a nuestro conocimiento y nosotros podamos entender todo lo que la Biblia dice, lo que Dios nos quiere decir, porque no lo vamos a poder entender. No vamos a poder entender cómo un Dios tan grande, siendo Dios desde la eternidad hasta la eternidad, naciera de una virgen, creciera como nosotros, se hiciera hombre igual que nosotros, se hiciera pecador como nosotros y muriera para que nosotros pudiéramos ser justificados. No hay manera para nosotros poder confiar en eso. Por eso es una fe bíblica, una fe diferente, que va mucho más allá de nuestro conocimiento y comienza a descansar sobre un Dios que es soberano. Esa es una fe bíblica, una fe que va más allá de lo que las personas me dicen, de lo que las personas me comentan y simplemente comenzar a pensar en lo que Dios me está diciendo a mí a través de su palabra. Confiar en que su palabra es 100%. Su palabra es 100% divina, 100% natural, 100% reveladas a nosotros. Y no solamente esto, sino que también vamos a encontrar otros dos tipos de fe. ¿Cuáles dos tipos de fe? Y aunque suene un poco fuerte, vamos a hablar de una fe muerta y una fe viva. ¿Cómo puede llegar a ser una fe muerta y una fe viva? Porque recordemos que la iglesia de Tesalónica está hablando de una fe, pero esta fe tenía que pasar por algo. Y si vamos a primeramente una fe muerta, la vamos a encontrar en Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26. Aquí nos va a hablar muchísimo acerca de la fe sin obras es muerta. Una fe verdadera es una fe que tiene obras. No quiero decir que simplemente por nuestra fe vamos a ser salvos, no estoy hablando de nada de salvación. Estamos hablando de que si yo tengo fe, esa misma fe me va a llevar a tener buenas obras. Yo no puedo decir que tengo fe y estar en el mundo. No lo puedo hacer, no hay manera, no es suficiente. Si no tengo obediencia hacia Dios, no es suficiente. La fe sin obras
es muerta. Y por eso, si nosotros no estamos haciendo lo que Dios nos manda, es una fe sin obras. Eso es una fe muerta. Pero por el contrario, vamos a encontrar una fe viva. ¿Y dónde lo vamos a poder encontrar? En Gálatas capítulo 5, versículo 6. Este es el tipo de fe que trae al alma y estimula al individuo a actuar. ¿Por qué un agricultor siembra? Porque espera tener una cosecha, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos dinero, lo depositamos en el banco. ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos confianza en una estabilidad económica. ¿Qué es lo que motiva tanto al agricultor como a nosotros a poder plantar y poder llevar el dinero al banco? ¿Qué es lo que nos motiva? Una confianza, ¿verdad? Una confianza que también nos va a llevar a hechos. Hechos en los cuales Dios nos está llevando, hechos en los cuales nosotros podemos confiar de que hay un Dios que es sobrenatural, que es poderoso, que es divino. Esto es una fe viva. Nuestros hechos lo van a relatar. Y tú me dices, pero Oscar, ¿qué ejemplo podemos encontrar? Listo, yo te tengo que decir, ¿te acuerdas de el eunuco? ¿Qué lo llevó a él a llevar, después de pensar y decir, quiero ser salvo? Después de todo esto me dice, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Por qué no me puedo bautizar? Esto es una fe viva. Si vamos también, vemos en Hechos capítulo 10 a Cornelio también lo vamos a encontrar. ¿Qué necesidad tenía de simplemente ir y llamar a un tal Pedro? ¿De dónde? Que ni siquiera lo conocía, sino simplemente llamarlo. ¿Por qué? Porque tenía fe, su fe lo llevaba a tener buenas obras. Esto es lo que nosotros debemos hacer, mostrar nuestras buenas obras, buenas obras a través de la fe. El libro de Santiago es un libro en el que Martín Lutero peleó muchísimo porque decía, no, la fe con obras no puede ser verdad. Y él tuvo muchos inconvenientes con el libro de Santiago, pero cuando comenzó a examinar que después de que nosotros somos salvos necesitamos a comenzar a mostrar obras, las cosas cambiaron para Martín Lutero. Y por eso el libro de Santiago declara y dice, muéstrame tus fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esto es lo que nos está llevando a pensar en este momento. Es la que tenemos que estar comenzando a pensar. ¿Cómo es mi fe? ¿Es una fe natural? ¿O cómo es? ¿O es una fe bíblica? ¿Tengo una fe viva o tengo una fe muerta? Pues la iglesia de Tesalónica tenía exactamente esto. Tenía una iglesia, tenía una marca, tenía una fe genuina, una fe que la gente la conocía por sus obras, pero también porque tenía una fe bíblica, porque tenía confianza en aquel que un día iba a venir, en el que les prometió que como se iría, volvería. Ellos tenían la confianza y a pesar de que tenían miedo porque sus hermanos estaban muriendo, tenían también la confianza de que un día Cristo iba a volver por ellos. Hacia allí es que nosotros podemos comenzar a pensar en la primera característica. Y esto me va a llevar directamente hasta la segunda. La iglesia que marca la diferencia tiene amor. Definitivamente cuando nosotros vemos hoy en día por diferentes lugares, vemos que muchas personas tienen problema y comienzan a mirar la raíz de todas las cosas y es por falta de amor. Nosotros en casa de mamá tenemos, a veces molestamos y decimos, es que le falta amor, es que le falta amor, es que le falta amor. Y comenzamos a molestar de pronto con esto, pero cuando vamos a la verdad, muchas personas tienen problema con esto. Y es que de pequeño les ha faltado el amor, no les han demostrado amor. Y cuando vemos una iglesia que marca la diferencia, es una iglesia que muestra amor. Por eso muchas personas se quedan en nuestras iglesias diciendo, en esta iglesia me siento diferente. No solamente es el hecho de venir, estudiar y hacer ciertas cosas, sino que muestran algo diferente. Cuando el amor se encuentra en demostrar ese afecto por los demás, en sintonía con la vida, es más pura energía que puede emanar de una persona. El Espíritu Santo regenera el amor en el creyente, convirtiéndolo en la prueba del discípulo. Esta definición la encontré en Biblia Todo y creo que describe la esencia de lo que una iglesia de Tesalónica era, lo que la iglesia de Tesalónica estaba dejando. La iglesia de Tesalónica se estaba expandiendo por todo lado por su amor. La iglesia de Tesalónica estaba siendo una iglesia ejemplar. La iglesia solamente no tenía fe, sino que tenía amor. Y si vamos a 1 Corintios, capítulo 13, una de las cosas que Pablo quería siempre identificar, y utilizaba siempre 3 palabras para identificarlo mejor, y hablando acerca de 1 Corintios 13, hablando acerca del amor, encontramos que sobre todas las cosas van a primar la fe, la esperanza y el amor.
Y Pablo está nombrando que la iglesia tesalónica, por mensaje y lo que traía Timoteo, era precisamente eso. La iglesia tesalónica tenía fe y tenía amor. Son las dos cosas que esta iglesia tenía. Pero esto nos va a comenzar a pensar, nos va a llevar a pensar hasta la tercera. Y es que una iglesia que marca la diferencia siempre recuerda con cariño. Esto definitivamente comienza a mostrarnos, y una de las cosas que tenemos que ver con Primera de Tesalonicenses, se considera que Pablo derramó todo su corazón para con esta iglesia. Y esta es una de las frases que comienzan a marcar poco a poco la iglesia de Tesalónica y el cariño que tenía hacia esta iglesia. Cuando vemos este saludo, reporte de parte de Timoteo hacia Pablo de cómo la iglesia de Tesalónica era que lo recordaba con cariño. La iglesia de Tesalónica recordaba todo lo que Pablo había hecho, a pesar de que hubiera sido difícil, a pesar de que hubiera sido complicado, a pesar de que otras personas estaban diciendo Pablo tiene problemas, Pablo tiene dificultades, Pablo no es un apóstol. La iglesia de Tesalónica sí lo recordaba. La iglesia de Tesalónica sí estaba pendiente de Pablo, y ellos simplemente recordaban lo que Pablo había hecho por ellos. Había traído el evangelio, y para ellos era más que suficiente. Una iglesia que marca la diferencia es una iglesia que recuerda con cariño. Esto es lo que pasa con la iglesia de Tesalónica. Pablo quería saber de ellos, Pablo quería saber cómo estaban, Pablo quería saber en qué circunstancias se encontraban. Pablo quería saberlo, y quería saberlo todo de la iglesia, quería saber todo lo que estaba pasando con ellos. Entonces, al ver todas estas cosas, la iglesia de Tesalónica también le recordaba a Pablo su esfuerzo, sabiendo de que de pronto viniendo de Corintio no fue fácil, llegando a Tesalónica no fue fácil, y la iglesia de Tesalónica recordaba esto, recordaba estas cosas con mucho afecto y con mucho agrado, lo hacía de la mejor manera, y por eso Pablo les dice a ellos, la iglesia de Tesalónica recuerda con cariño. Pero cuando vamos a hablar acerca de el cariño, tenemos que comenzar a pensar nosotros también en las personas que han empezado a trabajar con nosotros. Cuando comenzamos con Proclamación, y los que pudieron estar en los primeros servicios de misiones, desde que nació Proclamación, hicimos la primera día misionero diciendo, volviendo a nuestras raíces. ¿Qué hicimos allí? Tratamos de recordar qué fue lo que pasó con nuestra iglesia, recordando un misionero que dejó todo por venir a nosotros y Dios utilizarle para que nosotros pudiéramos conocer de él, y recordábamos esas personas que trabajaron. De pronto algunos recordamos algunas circunstancias difíciles de ellos, algunas cosas complicadas de ellos, algunos pueden pensar hasta pecados de ellos. Pero lo que la iglesia de Tesalónica está diciendo es, en este momento, a pesar de cualquier cosa, el cariño está. Todo lo que hizo Pablo, todo lo que hicieron estos misioneros por nosotros, nosotros debemos estarlo recordando. Los misioneros, las personas que han salido de nosotros, de entre nosotros, salieron los hermanos de Soacha. Debemos recordarlos porque fueron personas que trabajaron con nosotros. Son personas que están con nosotros, y nosotros debemos recordar a esas personas que trabajaron con nosotros. Tenemos que estar pensando en cada momento cómo yo puedo ser parte de una iglesia cariñosa, que muestra cariño. Pues una llamada, recuerda a las personas, a los misioneros que están allí, recuérdales una llamada, un mensaje, escríbeles, diles que oras por ellos. Eso va a ser de mucho ánimo para ellos, y créeme que lo he podido vivir, personas diciendo, oramos por ti, oramos por ustedes. Es de ánimo, es de gozo y es de alegría. ¿Por qué nosotros no lo podemos estar haciendo? ¿Por qué nosotros no podemos hacer estas mismas cosas? Una iglesia que definitivamente marca la diferencia es una iglesia que tiene cariño. No solamente tiene amor, no solamente tiene fe, sino que también recuerda con cariño. Es lo que nosotros tenemos que estar pensando. ¿Cómo nosotros podemos estar demostrando ese amor y ese cariño y esa fe hacia otras personas? ¿Cómo lo puedes hacer? Piensa en una cosa, piensa en una manera como puedes llegar a llevar el mensaje y a marcar la diferencia como iglesia. Podemos hacer tal cosa para marcar la diferencia y mostrar nuestro amor como Iglesia Bautista Emanuel de Perdomo. Hacerlo de esa manera para decir, Señor, queremos ser una iglesia que marca la diferencia. Y continuamos todavía en el versículo 6, y tenemos que pensar un poco en que no solamente es la fe, el amor, la iglesia que marca la diferencia muestra cariño, sino que tenemos que pensar en algo más, y es por eso que vamos a ir hasta nuestra cuarta marca para poder seguir con nuestro mensaje en este instante. Y es que una iglesia que marca la diferencia
tiene deseo de tener comunión. Y quizás nosotros en este momento lo podemos entender mucho ya por estos 4 meses que ya llevamos en la distancia. Recordamos los últimos momentos que estuvimos en la iglesia, haciendo las últimas cosas en la iglesia, y comenzamos a pensar que una iglesia que marca la diferencia es una iglesia que busca tener comunión. Y tú me dices, Oscar, ¿de dónde sacas eso? Pues vamos al capítulo 3, versículo 6 al final. Y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Esto es una frase que de pronto lo vemos hoy en día muchísimo. Para Pablo era muy importante ver a la iglesia tesalónica y el sentimiento era mutuo. Los dos se querían encontrar de nuevo, a pesar de diferencias, de cosas que podían estar pasando. La iglesia tesalónica comenzaba a pensar de esta manera y Pablo también. Deseo verlos. Quiero verlos, anhelo verlos, es mi deseo por tener comunión con ustedes. Una iglesia que marca la diferencia es una iglesia que tiene comunión. Y de pronto es algo que nosotros estamos comenzando a ver. Comenzamos a ver cómo están pasando las cosas. Y de pronto pensamos hoy en día y vemos comerciales en los que nos están diciendo, mira, ya casi, ya pronto volvemos, cuídate para que pronto volvamos a vernos. Vemos por parte de la alcaldía, de diferentes canales, diciendo pronto nos encontraremos, pronto nos podremos abrazar de nuevo, pronto nos podremos estar viviendo de nuevo, estar comunicándonos unos con otros, abrazándonos unos con otros, pronto volveremos. Pero la pregunta sería, ¿tú estás buscando comunión? ¿Estás buscando comunión con otras personas? O de pronto, como lo veíamos hace 8 días también, ¿simplemente es más que suficiente un domingo? ¿Será que nosotros estamos en esto? ¿Estamos buscando la comunión? Tenemos cursos los martes, tenemos cursos los miércoles, tenemos oración los viernes, tenemos enseñanza para niños, para jóvenes, para damas, para caballeros los días sábados, tenemos comunión después de ver el servicio en YouTube, tenemos comunión a través de Zoom y nosotros estamos buscando esa comunión. Estamos buscando más de los hermanos, estamos buscando ser más como ellos, estar con ellos, estar animándonos unos a los otros, o simplemente nos interesa lo que nosotros estamos pensando y sintiendo. ¿Qué pasaría si en este momento nos dieran el aval para que las iglesias abrieran? ¿Cuál sería tu concepto? No, mejor me quedo en casa cuidándome, mejor estoy allí en casa cuidándome. ¿Cuál sería nuestro concepto? O simplemente decir, a pesar de las circunstancias, a pesar de que sea difícil y nos podamos tocar, queremos vernos aunque sea, y voy a hacerlo. Y algunos pensarán, bueno, Oscar, ¿pero qué pensamiento es este? Pues este es el mismo que tenía Pablo, tener comunión a pesar de las circunstancias. Para Pablo no era nada fácil ir hasta Tesalónica sabiendo de que podía perder su propia vida. ¿Qué nos motivaría a nosotros en este momento? Eso, saber de que de pronto podría ser, podría no ser, que nos contagiáramos estando en la iglesia. ¿Qué podríamos nosotros estar pensando? ¿Hasta dónde podríamos nosotros pensar? ¿Será ese que seríamos capaces de entregar nuestras vidas por los hermanos, por tener comunión? ¿O no? Podemos estar pensando en me toca ir a trabajar, me toca ir a estudiar, tengo que salir a hacer vueltas, tengo que ir al banco, tengo que hacer esto, pero no pensar en la iglesia. ¿Cómo podríamos nosotros estar trabajando esto? ¿Cómo podríamos hacerlo nosotros? Estaríamos diciendo es más importante mi banco, es más importante mi trabajo, es más importante todo que la comunión con los hermanos. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestra posición frente a esto? ¿Cuál sería? Y por eso tenemos que ir hasta la razón número 5 en esta mañana. Y encontraremos esta número 5 diciendo que una iglesia que marca la diferencia es una iglesia que da consuelo. ¿Por qué consuelo? Vamos hasta el versículo 7. Primera Tesalonicenses capítulo 3 versículo 7. Y por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad de aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Aquí encontramos consuelo. Consuelo que se necesita en el ministerio. Vemos primeramente un hombre diciendo, hermanos, tuve necesidad. Hermanos, sentí algo, me sentí solo. Y a pesar de que Dios estaba conmigo, también tenía algo más, y es que es precisamente lo que Pablo nos da a decir aquí. ¿Cómo se consolaba Pablo? A través de la iglesia tesalónica, pero ¿de en qué maneras? Y lo vamos a ver de 2 maneras. La primera, por ello, hermanos, en medio de toda de nuestra necesidad.
Cuando vemos nuestra necesidad, estamos hablando de que Pablo tenía dificultades económicas, y de pronto lo vemos en diferentes porciones y aparece el tan conocido versículo Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí Pablo sí lo estaba diciendo, porque decía, puedo vivir con abundancia y puedo vivir con escasez, en lo bueno y en lo malo, por todo y para todo estoy enseñado. Y Pablo en este momento está diciendo, hermanos, a pesar de que yo tuve necesidad, ustedes estuvieron conmigo, ustedes me ayudaron económicamente, iglesia de Tesalónica, ustedes me animaron económicamente. Y quizás para muchos también puede llegar a ser un alivio económico, de pronto pensar en los misioneros, cuando llega el dinero, a pesar de que no viven por él, es de consuelo, y de pronto el ánimo de una ofrenda para ellos va a ser de mucho cariño y va a ser de mucha alegría. Y imagino el apóstol Pablo también sintiendo la alegría cuando sus hermanos le enviaban dinero, le enviaban ofrendas, le enviaban cosas, diciéndole, Pablo, te ayudamos. Pablo se consolaba a través de esto, pero esto no era lo único. También nos dice de otra manera, y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Volvemos a lo anterior. Fe bíblica, fe viva. La iglesia de Tesalónica se vivía y se desvivía por Pablo. Estaba en contacto con Pablo y también quería saber de Pablo. Y Pablo se animaba porque la iglesia también estaba constante. Pablo, ¿cómo estás? Pablo, ¿cómo te encuentras? Pablo, ¿cómo van las cosas? Para Pablo era muy animante poder saber de que la iglesia de Tesalónica estuviera animado por ella y también cuidando de él. Cuando Pablo escribe la primera carta de Tesalonicenses, lo escribe desde Corinto. Allí en Corinto, pues obviamente estaba con cárcel, con dificultades, y a pesar de eso, la iglesia de Tesalónica estuvo presente de él. Y a pesar de todas esas dificultades, también la iglesia de Tesalónica estuvo con Pablo ayudándole, y Pablo sabiendo también de la iglesia, diciéndoles, hermanos, gracias por consolarme. La estadía no fue fácil, y no solamente allí en Corinto, sino que recordemos que cuando Pablo llegó a Tesalónica, no llegó de la mejor manera. Pablo tuvo que sufrir para poder llegar hasta Tesalónica. Llegó perseguido a causa de llevar el evangelio. Y todo esto me lleva a pensar simplemente en que es más fácil dar consuelo cuando es nuestra familia. Hay un hombre que dice, la familia es primero, y los que hayan visto Rápido y Furioso, todos entenderán a qué me refiero. En todos los momentos difíciles, y cuando ya está acabando la película, Vin Diesel dice al final, la familia es lo primero. El código de Vin Diesel era la familia. ¿Por qué? Porque la familia es lo más importante. Y nosotros debemos comenzar a pensar en que la iglesia de Tesalónica, que da consuelo, es una iglesia que está unida. ¿Y qué de nosotros? Una iglesia, la iglesia Bautista Emanuel de Perdomo, ¿será que puede decir que es una iglesia que da consuelo? ¿Que marca la diferencia porque da consuelo? ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? ¿Hasta dónde lo vamos a poder llevar? ¿Cómo estamos haciendo nosotros estas cosas? ¿Cómo como iglesia podemos llevar hasta este punto de dar consuelo a los demás, de dar consuelo a otras personas, de dar consuelo a otros hermanos? Estamos en momentos de dificultad. Algunas personas se sienten contentas cuando va otro diciendo, pasaba por aquí, te traje esto. ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va el trabajo? Nos animamos, y también se anima cuando podemos llamar a los demás. Un mensaje, una llamada, es lo que nosotros debemos estar pensando. Dar consuelo en medio de momentos difíciles como los que estamos viviendo en este momento, pero también en cada circunstancia. No sabemos cada circunstancia y cada día cómo las personas están trabajando, pues nosotros debemos comenzar a pensar en esto. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? ¿Será que nosotros también estamos siendo una iglesia que tiene fe, que tiene amor, que tiene consuelo? ¿Cómo estamos pensando nosotros estas cosas? Pero continuamos y vamos a seguir pensando en cómo una iglesia marca la diferencia. Y es precisamente hasta este capítulo, hasta este punto 6. Y es una iglesia que marca la diferencia, permanece firme. Cuando yo era pequeño, me enseñaron una canción que decía, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Y esta canción estuvo retumbando y siempre ha retumbado en mi cabeza. En las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando. Estamos en un momento de crisis, en un momento conflictivo para nosotros como iglesia, para nosotros personalmente, diciendo,
¿Cuándo volveremos? ¿Cuándo podremos estar de nuevo? ¿Cuándo aprovecharemos de nuevo esos miércoles que pudimos haber estado orando? ¿Cómo podemos aprovechar los domingos llegando temprano a la iglesia? Lo pudiéramos hacer. Pero una de las cosas que Pablo tenía firmeza y por las cuales Pablo se consolaba muchísimo es el versículo 8. Vamos hasta el versículo 8. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Para Pablo era de mucha confianza esto, poder ver que la iglesia con la que estuvo algún tiempo seguía firme, seguía fuerte, seguía caminando a pesar de la adversidad, a pesar de que los estaban también persiguiendo y de que estaban muriendo y estaban de pronto perdiendo un poco la esperanza. Pablo les dice, iglesia, ustedes siguen firme y eso es lo que me anima y me lleva adelante, de que hicimos bien las cosas. Pero algo que también nos da consuelo al final es precisamente el versículo 8 y les aclara. Si vosotros estáis firmes en el Señor. Pablo va a estar muy contento porque no es por los hombres. Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, estoy contento porque ustedes están siguiendo al Señor. No me están siguiendo a mí, no están siguiendo las cosas como me vieron de mí, sino que ustedes están firmes en el Señor. No en el nombre de Pablo, no en el nombre de ninguna otra persona, de pronto como pasó en Corintio. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, algunos se gloriaban. Pablo de esta manera sí les estaba diciendo a la iglesia de Tesalónica, ustedes sí están firmes en el Señor. No en las convicciones de Pablo, no en las convicciones de pronto lo que hayan escuchado de los apóstoles desde Jerusalén, sino que volvieron y estaban firmes en el Señor. Por eso Pablo sentía la confianza de que no fue una iglesia que decayó, de que murió, sino que seguía firme y fuerte. Hablando de economía, la Cámara de Comercio dice que más o menos los negocios que duran más de 3 años ya tienen un proyecto grande en todo lo que va a pasar en su vida y va a poder progresar. Pero generalmente las empresas que en su gran mayoría caen entre el primero y el tercer año. Para Pablo les está diciendo, hermanos, han pasado el tiempo y ustedes siguen firmes. Y firme no en las circunstancias, firme no en lo que pasa, sino firme en el Señor. Recuerda, Dios no nos prometió que todo estaría bien, sino que Él estaría con nosotros. Y si Dios está con nosotros, todo estará bien. Esto mismo lo sabía la iglesia de Tesalónica. Y también sabían que además de estas cosas que estamos viendo, iba a terminar algo que es la base de todo lo que nosotros como creyentes deberíamos estar haciendo constantemente, y es nuestra séptima razón, y es que una iglesia que marca la diferencia es una iglesia que permanece en oración. Una iglesia que permanece en oración. Muchos grandes hombres, cuando vamos a ver sus grandes vidas, sus grandes obras que han hecho y grandes hombres pronunciados, la mayoría decían, nosotros nos levantamos desde madrugada a buscar al Señor en oración. Grandes misioneros, nosotros nos levantamos desde mañana a buscar a nuestro Dios en oración. En una oportunidad, un hombre se le acercó a Spurgeon en su congregación y le dijo, ven Spurgeon, ¿cuál es la clave de tu fortaleza? ¿Por qué eres tan fuerte y todo el mundo te conoce? ¿Por qué te dicen estas cosas? ¿Por qué eres tan famoso? Y él baja su cabeza y simplemente le dice a este hombre, ven, acompáñame. Lo lleva hasta el sótano de la iglesia, y cuando él iba bajando, encontraron a unas personas allí. ¿Qué estaban haciendo estas personas? Estaban orando por Spurgeon. Estaban orando para que su mensaje fuera claro, para que este hombre tuviera impacto en las demás vidas. Se retiran de la sala y Spurgeon le dice, esta es la razón por la que mi ministerio es grande, porque personas están orando por mí mientras yo estoy predicando. Y la iglesia de Tesalónica tiene que pensar esto mismo. La iglesia de Tesalónica permanecía en la oración. Y por eso vamos a ir hasta el versículo 9 y el versículo 10. Por lo cual, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y contemplemos lo que falte a vuestra fe.
Pablo nos va a regalar algunos tips que nosotros pudiéramos estar viendo de cómo nosotros podemos estar orando. Hay una canción que dice, hay momentos que las palabras no me alcanzan, pero cuando estamos hablando acerca de la oración, muchas veces nuestras oraciones son cortas, son pequeñas. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hablar. No sabemos qué decirle a Dios, no sabemos cómo orar, y por eso Pablo nos va a dejar algunos tips en estos 2 versículos en forma de pregunta para la iglesia de Tesalónica, pero nosotros lo vamos a tomar como algunos tips, y el primero es con acción de gracias. Cuando tú vayas a orar, cuando la iglesia de Tesalónica oraba, cuando Pablo oraba por la iglesia de Tesalónica, lo primero es dar acción de gracias. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos tener la rutina de simplemente en un solo día decirle al Señor, gracias por esto, gracias por esto, gracias por esto, y no pedir nada? Es muy complicado porque nosotros normalmente estamos siempre diciendo, Señor, necesito, Señor, necesito, Señor, necesito, pero nunca estamos pensando en Señor, gracias, Señor, gracias. En ocasiones traemos a Dios todos los problemas, Señor, me pasó esto, me fue mal en el trabajo, me fue mal en el estudio, pero no le decimos, Señor, gracias porque nos diste trabajo, gracias porque pasaron tal cosa. Nos enfocamos tantos en nosotros y en nuestros problemas que se nos olvidan las acciones de gracias. Por eso Pablo empieza diciéndoles, versículo 9, diciéndoles, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? ¿Qué acción de gracias? ¿Qué acción de gracias nosotros podemos dar en este momento por nuestra Iglesia Bautista Emanuel de Perdomo? Hay cosas que quizás muchas personas están trabajando de fondo allí detrás de telón, nadie lo sabe, nadie lo está viendo, pero están allí trabajando. Dimos acción de gracias por esas personas que se están movilizando, arriesgando sus propias vidas para de pronto llevar un alimento, para llevar algunas cosas materiales, cosas que pueden ayudarnos a nosotros como iglesia. Acción de gracias. Acción de gracias por su palabra, por la tecnología. A pesar de que en ocasiones es muy conflictiva, tenemos que darle gracias a Dios por la tecnología. Un tip, si quieres orar, da acción de gracias a Dios. En todo momento, dale gracias a Dios por todo lo que es. Detente por un momento a pensar en todo lo que segundo a segundo Dios hace por ti. Dios ha hecho todo para nosotros, para que nosotros podamos disfrutar. ¿Qué podemos estar haciendo nosotros? Acción de gracias. Porque como lo repite en otros pasajes es, ¿qué has recibido que sea tuyo? Si Dios te ha dado todo, ¿de qué te puedes gloriar? Dale gracias a Dios por todo esto. Otro tip, y es por gozo. ¿Por qué por gozo? Dice, con acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. El gozo. Y este gozo está hablando de algo no circunstancial. Dijimos que el gozo es algo que es constante. Y no estoy hablando que estemos riéndonos en todo momento. De pronto, ¿qué pasaría si una persona de nuestra congregación o un familiar nuestro muere del COVID? ¿Qué pasaría con nosotros? Nuestro gozo no puede cambiar. Podemos tener la confianza de que si es alguno de nosotros, vamos a estar delante de Dios y es dentro de su soberanía que pasó y podemos estar diciendo, Señor, gracias por este hombre, gracias por esta persona, aunque nos da dolor, aunque nos da tristeza que se haya muerto, podemos estar tranquilos porque está contigo. Acción de gracias, gozo constante. El gozo, recordemos que es algo que no lo cambian las circunstancias. El gozo es algo que no cambia porque lo que estoy viviendo, sino el gozo es constante, a pesar de las dificultades. Es muy fácil estar gozoso cuando todo va bien, el trabajo va fluyendo, los estudios están bien, voy bien con mis jefes, con mis padres estoy bien, con mi esposa estoy bien, pero cuando comienzan las dificultades, perdí el trabajo, las cosas no van bien, mi casa hay problemas de dinero, en mi casa hay problemas con los niños, ¿qué está pasando? ¿Será que nosotros no podemos seguir con el gozo? Claro que sí, debemos seguir dando gracias a Dios con gozo. Recordemos que parte del fruto del Espíritu es amor, gozo. Es algo que viene directamente del Espíritu Santo y que nosotros debemos estar llevando día tras día para que nosotros podamos contemplar la grandeza de Dios y podamos seguir creciendo en Él, seguir creciendo a la imagen de la estatura de nuestro Dios. Pero vamos a ver otro tip, otro con lo que nosotros podemos estar pensando es que poder estar en constante comunión con Dios. ¿Por qué? Versículo 10 nos dice lo siguiente, orando de noche y de día con gran insistencia. ¿Qué significa esto? Noche y día, constante comunión con Dios. Señor, me pasa esto, Señor, me pasa aquello. Señor, como iglesia estamos viviendo tal cosa, como iglesia estamos pasando tal cosa. Señor, comunícate con Dios. Todo lo que te pasa día tras día. No busques a otras personas.
No busques primero desahogarte con otras circunstancias. Primero desahógate con Dios. Busca a Dios. Señor, me pasa tal cosa. A pesar de eso, gracias. Pero me está pasando, Señor. Señor, ¿qué hacemos? Señor, ¿qué hago? Señor, están pasando cosas difíciles. Señor, me pasa esto. Señor, están pasando cosas alegres. Tenemos que estar en constante comunión con Dios. Y como lo dijimos en algún momento, no se trata de estar en todo momento. Cuando nosotros decimos oración, estamos pensando en voy a cerrar mis ojos, voy a colocar mis manos y orar a Dios. Muchas veces nosotros tenemos ese concepto, pero cuando hablamos en todo momento de estar hablando con Dios, orando con Dios, recordemos que es eso. Orar es hablar con Dios. No tenemos que tener los ojos cerrados, las manos juntas o las manos arriba, una posición específica para hablar con nuestro Dios. Dios siempre nos está escuchando a todos nosotros y nosotros tenemos que comenzar a estar pensando en ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy buscando a Dios en todo momento o de pronto estoy buscando solamente a Dios los domingos? Continúa el versículo 10 y dice, para que veamos vuestro rostro y contemplemos lo que falte de vuestra fe. Y esto definitivamente tenemos que volver comunión. Pablo les está diciendo a la iglesia de Tesalónica, comunión. Tengo que vivir todas estas cosas y tengo que buscar a Dios y tengo que buscarlos a ustedes en oración para llevarlos ante Dios. Y Pablo les está diciendo otra vez, comunión, comunión. Ora por tu iglesia, ora por tu iglesia. Como Pablo oraba por Tesalónica, nosotros debemos estar hablando por nuestra iglesia de Tesalónica. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo podemos estar aprovechando todas estas iglesias para hacer una iglesia que marca la diferencia? Recordemos un poco lo que hemos visto en esta mañana, ya en esta tarde, y es que las 7 características que nosotros deberíamos tener para que nuestra iglesia bautista Emanuel marque la diferencia. Y dijimos que una iglesia que marca la diferencia tiene fe, tiene amor, tiene cariño, tiene comunión unos con otros. Además de eso, consuela y también permanece firme. Pero sobre todo, una iglesia que marca la diferencia permanece en oración. Y hemos estado viendo estas 7 cosas esta mañana. Y no quiero que memorices de pronto todas estas cosas, pero ya hemos visto cosas que la semana pasada nos hablaron personalmente a nosotros, ahora nos hablan como iglesia, como equipo de trabajo, como cuerpo en Cristo, y es que tenemos que comenzar a meditar ¿qué he fallado? ¿Qué he fallado? ¿Qué he hecho para que mi iglesia se estanque en no crecer y no marcar la diferencia? En muchos lugares he visto mensajes diciendo, dejando huella, deja tu huella en el mundo. Y nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Tú, yo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para que nuestra iglesia Emanuel marque la diferencia en nuestro ecosistema, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestra urbanización, en nuestra localidad, en Bogotá? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que la Iglesia Bautista Emanuel crezca? ¿Cómo estamos ayudando a que nosotros como cuerpo en Cristo, para que mi Iglesia Bautista Emanuel de Perdomo, para que tu Iglesia Bautista Emanuel de Perdomo, para que la Iglesia de Cristo Bautista Emanuel de Perdomo crezca más? Y piensa por un momento, ¿qué necesitas para ayudar a que la Iglesia de Dios crezca más y más? ¿Qué necesitamos? ¿Qué hace falta? Y de nuevo, si es necesario, y de pronto vamos a comenzar a insistir mucho en esto, ¿has fallado de pronto en alguna de estas cosas? Pide perdón, es el momento. Dios nos da la oportunidad en este momento para arrepentirnos y volver a Él y decirle, Señor, quiero que tu iglesia crezca, quiero que tu iglesia marque la diferencia como lo marcó la iglesia de Tesalónica. Vamos a orar y terminamos en esta mañana.
Señor y Padre bueno, queremos darte las gracias. Gracias por la iglesia de Tesalónica, que es una iglesia que marca la diferencia y marcó la diferencia hasta el día de hoy, pero también nos deja maneras para cómo nosotros podamos estar marcando la diferencia, Señor. Y por eso quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a nosotros como iglesia, como tu iglesia Bautista Emanuel de Perdomo, a que podamos examinarnos unos con otros y podamos crecer al lado uno del otro, Señor, poder crear muros, Señor, en los cuales podamos estar abrazados los unos con los otros, pero sobre todo, Señor, buscando una iglesia que sea limpia, santa y pura, Señor, una iglesia sin arruga, que podamos presentarte a ti día tras día, Señor, como iglesia, a pesar de la distancia y de las dificultades, podamos presentar ante ti una iglesia santa y pura, tu iglesia, Señor. Por favor, ayúdanos a pensar de que no somos nosotros, de que no depende de nosotros, sino que depende de ti, Señor Jesús. Por favor, gracias por tu misericordia y tu bondad para con nosotros. Bendice, Señor, en este momento lo que vamos a hacer a continuación, y también, Señor, glorifícate en esta tu iglesia, Señor. Te lo queremos agradecer y en tu dulce hemos orado, Padre Santo. Amén. El Ministerio de Multimedia quiere hacerte una invitación a que tengamos un tiempo de comunión por Zoom. Estaremos enviando el link para que te conectes por WhatsApp. Nos esperamos. Acompáñanos.